Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: tú pues, hijo mío, tú pues, piedra angular, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto les encargo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros de la gracia. Padre que estás en los cielos, Padre, en esta hora, Señor, quiero presentar delante de ti, Señor, esta palabra, Dios. Esta palabra, Padre, que, Señor, en medio de la oración, Padre, que tuve contigo durante esta semana, Señor, te estaba pidiendo, Espíritu Santo, la dirección. ¿Qué era lo que realmente tú quieres que se predique en este día, Padre? Y Señor, y yo tenía el anhelo en mi corazón, Padre, de predicar acerca de la familia, Señor, como el ente más sagrado que Dios ha establecido en la tierra, Señor, y que se está viendo fuertemente amenazada por todas las corrientes e ideologías de este perverso mundo en la cual estamos habitando, Señor. Pero Padre, a ti te place, Señor, hacer lo que tú quieras, Señor. Y Padre, pues yo te decía, Dios, en medio de la oración, pero Dios mío, ¿tú por qué me insistes tanto de predicar de lo mismo, Señor, de las mismas enseñanzas, Padre? Yo quiero que el pueblo tuyo, Señor, reciba un mensaje de consolación, de consuelo, de exhortación. Pero el Señor me estaba diciendo que el periodo de la gracia se está acortando y hay un desespero para que las almas de Dios, la creación de Dios, pueda ser salva a través de Cristo. Y vemos cómo muchas almas se van perdiendo al infierno. En este momento, cómo la apostasía se está incrementando cada vez más en una sociedad perversa y corrupta, y que estamos en los tiempos de Noé, en los tiempos donde el Señor vio la maldad en su potencialidad. Así estamos nosotros, iglesia, en estos tiempos de Noé, en la cual ya Dios prometió no mandar diluvio, pero sí va a mandar fuego consumidor a las naciones, va a mandar un juicio venidero en contra de las naciones paganas, en la cual rechazaron la gracia de Dios. Pero Señor, yo te decía en medio de la oración, Señor, pero ¿qué quieres que tú hables, Señor? Y decía, háblales de que ellos son portadores de mi gracia. Háblales que ellos tienen que tener sentido de pertenencia por el evangelio. Háblales que yo estoy manifestando a ellos, Señor, para que ellos puedan anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Padre, nosotros como iglesia de Cristo no podemos estar tan acomodados en un tiempo tan difícil, en un tiempo tan perverso, en un tiempo donde la maldad se incrementa. No podemos ser aquellas personas indolentes, insensibles, insensatas, de ver cómo la gente se muere en la droga, de ver cómo la gente se muere en la prostitución, de ver cómo la gente se muere en el alcoholismo, en las cosas banales de esta vida. Y nosotros no hacemos nada, sabiendo que estamos llamados a ser el portador de la gracia, los portadores de esa palabra que trae vida, que transforma, que nosotros, Señor Padre, podamos entender, Señor, de que este tiempo se acorta, que este tiempo ya esta generación no puede pasar, Señor, porque Padre, tú no quieres que tus escogidos se pierdan, Padre, a causa de la maldad, Señor, bendito Padre, pero también tú nos enseñas, Señor, que debemos, Padre, anunciar el evangelio, el arrepentimiento, el perdón de pecados, la vida eterna, Señor Padre. Saca tu iglesia de la comodidad, saca tu iglesia, Espíritu Santo, de las cuatro paredes, saca tu iglesia, Señor, de esa silla cómoda, Señor, que lo único que hacemos, Padre, es recibir palabra y llenarnos de conocimiento, y solamente somos unos simples oidores de la palabra.
pero ¿dónde está el hacer la palabra de Dios? ¿Dónde está, Señor? Padre, gracias a ti, Dios, tú me confrontaste en medio de esta enseñanza, me quebranté, lloré, Señor. Yo decía, Padre, quiero dejar tirado mi trabajo, Señor, ya no quiero seguir en los negocios, en la venta, ya quiero servirte a ti, Señor, de anunciarle a Barranquilla del juicio venidero que viene a las naciones. Ya tengo ese desespero, Señor, Padre, de decir, Señor, Padre, mi vida, Señor, ¿cuál es el propósito que tú me llamaste, Señor, a Cristo, Señor? Padre, tú no me llamaste, Señor, solamente, Dios, para ser simplemente un simpatizante tuyo, Dios. Yo no quiero ser un simpatizante de Cristo, yo quiero ser un discípulo, yo quiero ser un discípulo de Cristo que pone en práctica las enseñanzas de mi maestro, Señor, Padre. Aunque las circunstancias, Señor, muchas veces me limita, la falta de tiempo, el afán de este mundo, de pronto, Señor, a veces no me alcanza el tiempo, pero Dios, tú nos das la autoridad, Padre, para que nosotros nos apropiemos de tu palabra, Señor. Y yo te doy gracias a ti, Jesucristo, porque tú estás haciendo la obra en muchos de los hermanos, Señor, que le estás quitando las vendas, que le estás quitando el miedo, que le estás quitando el temor, que están abriendo sus casas para que allí se hagan grupos de oración, Señor, y que allí, Padre, se establezca la presencia de Dios en las personas que no conocen a Cristo, Padre. Gracias, Señor, por ese proyecto que tú, Señor, le has colocado a la pastora, Señor, Padre, y gracias por los hermanos que han aceptado ese llamado de poder abrir sus casas, de que las personas sean convocadas a sus casas para poder orar por sus necesidades, para que el Señor traiga libertad al cautivo, para que el Señor quite la venda de los ciegos, Señor, Padre, y que podamos proclamar y anunciar el evangelio de Cristo con denuedo, con unción, con autoridad, con el poder que Cristo ha concedido a su iglesia en estos tiempos tan difíciles, para que podamos alcanzar almas, que Cristo pueda ser restaurado a través de esas almas. Pero, iglesia, no te quedes callada, no te enmudezcas, no, quita el temor, quita el prejuicio, quita ese sentimiento donde a mí es que no me gusta el evangelismo, es que a mí no me da miedo de hablar de Cristo. No te avergüences del evangelio, porque es poder para traer salvación a aquel que la necesita. Iglesia, en esta mañana Dios nos está diciendo, preparémonos, porque tenemos que ser portadores de la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia. Ahí, Timoteo, en medio de esa crisis, de esa persecución, Pablo le daba carta a su discípulo, al que fue instruido, a decirle, no bajes la guardia, aunque los tiempos sean difíciles, aunque la maldad se incremente, aunque la apostasía se fortalezca, no temas, Dios está contigo. Solo abre tu boca, Timoteo, predica la palabra de Dios, pero lo único que sí te demando que hagas es que seas fiel a Cristo, y seas una persona idónea para que podamos anunciar esa salvación tan grande y tan poderosa, Señor. Perdona a tu pueblo y perdóname a mí, Señor, porque si muchas veces hemos tomado en vano el sacrificio que Cristo hizo por la humanidad para traer arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna, y no lo estamos haciendo, Señor. Este es el tiempo, Padre, este es el lugar, este es el momento donde tú avivas a la iglesia de la Piedra Angular, a la iglesia de Cristo en Barranquilla, a la iglesia de Colombia, Señor. Padre, en este momento Colombia es el fortín espiritual de Latinoamérica, y vienen los brujos, los hechiceros, los gnósticos desde Venezuela, desde Cuba, a traer adormecimiento espiritual a la iglesia, donde los brujos, los hechiceros, los gnósticos se levantan en sus conjuros y empiezan a adormecer a la iglesia, trayendo cansancio, aburrimiento, agotamiento. Señor, levanta tu pueblo, levanta tu iglesia. Espíritu Santo de Dios, ya basta ya de estar tan cómodos. Espíritu Santo, inquiétanos, Señor, Padre. No da una profunda tristeza de no poder acompañar
acompañar a mi hermano Harold a evangelizar, Señor Padre, y solamente veo unos cuantos hermanos que se disponen a la tarea, Señor. Espíritu Santo, Padre, inquieta a tu pueblo, inquiétalo, Señor Padre. Este es un tiempo, Jesús, donde, Padre, se está cortando el periodo de la gracia, el periodo de la gracia en la cual nosotros tenemos una salvación tan grande. Espíritu Santo, quita todo prejuicio de nuestras mentes. Quita, Señor, de nosotros toda excusa barata, Señor. Quita de nosotros, Señor, es que no hay tiempo, Señor, porque Dios es quien toma el control de nuestras vidas, Señor. Solo hay una cosa que te digo, iglesia: tienes que tener disposición de corazón. Tienes que tener disposición de corazón, porque si tú no tienes esa disposición, sencillamente el evangelio va a ser muerto. Va a ser un evangelio que no va a surtir un efecto sobrenatural en la vida de las personas que en este momento se pierden sus almas a causa del cochino pecado. Señor Jesús, Padre Santo, bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Glorificamos tu precioso, precioso nombre, Jesucristo. Haznos partícipes, Jesucristo, de tu causa. Haznos partícipes, Señor, de ese llamamiento tan grande que nos has hecho por medio de tu Hijo, Padre, para que la humanidad no se siga perdiendo en el pecado, Señor Jesús, Padre Santo. Bendito Dios, Padre, levanta tu iglesia, aviva el don, Señor, que hay en nosotros. Es tu presencia, Señor, Padre Celestial. Te damos gloria, te damos honra, Señor, te damos alabanza, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, de verdad que yo lo que estaba orando era cierto. Inclusive yo decía: Señor, realmente, ¿cuál es mi propósito aquí en la tierra? Realmente, ¿a qué me trajiste? Esas palabras que el Señor nos hablaba por medio de la pastora, ¿cuánto tiempo me queda y qué estoy haciendo con ese tiempo? Es algo que nos confronta mucho en nuestra existencia, en nuestra forma de vivir. ¿A qué Dios me trajo aquí en la tierra? Y bueno, iglesia, este mensaje principalmente tiene dos puntos de vista muy fuertes. La primera es pedirle a Dios que desarrolle en nosotros la misericordia y la compasión. Y lo segundo es saber en qué posición estoy frente a esas circunstancias del llamado. Porque desafortunadamente, iglesia, hoy en día vemos el avance de la maldad creciendo exponencialmente, y vemos cada día más las ideologías de géneros, y vemos cada vez más las ideologías sobre el aborto, la eutanasia, la legalización de la droga, la legalización de la pornografía, que ya los jóvenes están en esa industria de la pornografía, perdiéndose en ella, la droga. Hay tantas cosas que hoy en día la creación de Dios, que Dios creó, se está viendo tan desviada por la misma ausencia de Dios en medio de una sociedad pagana, perversa, que en este momento lo único que quieren es alimentarse del placer de la carne. Entonces, ¿por qué la ausencia de Dios en una sociedad? Porque no hay nadie quien les predique. Es sencilla y llanamente eso. Pero no es un evangelio de la prosperidad, un evangelio donde te prometen que tú vas a ser bendecido, que si tú pactas, el Señor te va a dar una casa, un carro, una beca, porque hoy por hoy vemos muchas iglesias que han distorsionado el verdadero evangelio, que es venir a traer arrepentimiento al pecador y reconciliarlo delante de Cristo. Y lamentablemente estas iglesias tienen un poder de convocatoria muy grande en las redes sociales. Vemos muchos mensajes de bendición, de Dios te bendiga, pero no vemos mensajes de que el Señor quiere que te arrepientas, quiere que dejes tus pecados, el Señor te va a restaurar. Esos mensajes de las redes sociales no abundan. Entonces, ¿qué pasa? Que
hoy en día, como el evangelio está tan adulterado, pues nos compete a ti y a mí poder ser esos defensores de la fe, que por medio de la palabra de Dios que hemos recibido de parte de Dios a través de nuestra pastora, surta un efecto de tal manera que podamos contrarrestar esas amenazas que traen al evangelio adulteración. Entonces, iglesia, hay algo que quiero traer acá, un ejemplo de Juan Knox. Juan Knox es un siervo del Señor de Escocia, en la cual en el siglo XV tenía en su corazón una profunda tristeza porque la gente que él veía tendía siempre a desviarse de las cosas de Dios. Es decir, veía en ellos el pecado, la lujuria, las vanas conversaciones, veía mucho pecado. Entonces me gustó una frase que me identifico mucho y que el Señor ojalá así me complazca también de poder decir que Juan Knox, al ver tanta maldad y entendió y comprendió el por qué él está aquí en la tierra, le pidió a Cristo y dijo esta frase famosa: dame a Escocia o me muero. Era el anhelo de que Escocia fuera evangelizada por medio del poder de la palabra de Dios para traer salvación al pueblo de Escocia. El grado que él tenía de decir: Señor, realmente estoy aquí porque yo sé que yo quiero unirme a tu causa, Jesús. Es decir, ya él entendió de que Juan nos entendió de que ese deseo de él de decir: Señor, dame a Escocia o me muero, era simplemente decir: Señor, dame la oportunidad de ser el portador de la gracia para que esa gracia pueda crecer en Escocia de tal manera que haya un avivamiento y que todas las personas sean completamente transformadas. Así que el mensaje de esta mañana tiene que ver con el nombre de los portadores de la gracia. Entonces te voy a decir los portadores de la gracia, en la cual hoy en día tú y yo debemos tener claro que el Señor nos llamó para que podamos llevar a otros a los pies de Cristo. Ese es el verdadero sentir del creyente. No un creyente que espera egoístamente que el Señor te bendiga y te bendiga y te prospere. No. El llamado que realmente Cristo hace al convertido, a su iglesia, es que Él se una a su fila, a su causa, a su objetivo, a su misión, a su visión. ¿De qué? De poder alcanzar por medio de la predicación del evangelio a más personas, para que no solamente esa persona sea transformada, su vida y cambiada, sino que detrás de esas personas hay otras generaciones, escúchame iglesia, que por medio de la predicación del evangelio van a ser transformadas. Es decir, a medida que nosotros entendamos de que nosotros tenemos un regalo tan grande como es la salvación, como es la gracia, podamos entender de que nuestras vidas debe girar en torno al servicio del Señor. Es decir, no descuidando tus obligaciones, porque obviamente todos tenemos obligaciones, pero también que las obligaciones no nos absorban y nos permitan de que podamos cumplir con ese llamado. ¿Sí me explico? Es decir, no tomar por excusa de que mi trabajo me absorbe el 100% de mi tiempo, mi casa me absorbe el 100% de tiempo, sabiendo de que Dios lo que hace es que Dios, cuando te pone a ti la disposición, Él mismo se encarga de emparejar el tiempo para que tú puedas hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Lo único que sí te digo, iglesia, es que cuando se levantan las excusas y cuando se levantan los argumentos, es ahí el problema. Y el problema es que en el corazón de la persona que fue regenerada por la sangre de Cristo, no ha entendido realmente a qué el Señor lo llamó, realmente va a pasar toda su vida en una silla cómodamente. Es decir, recibiendo y no haciendo. Y recuerda lo que Cristo nos mandó a hacer. No solamente seamos oidores de la palabra. Iglesia, tú y yo tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces, yo le decía: Señor, pero es que ya yo llevo mucho rato predicando de esto, de despertar, y precisamente el Señor me decía: es que para eso está. Es decir, la palabra de Dios está para que crear la conciencia a la iglesia
de que nosotros no podemos perder el tiempo en cosas vanas, en cosas que no son aprovechosas. Por eso es importante, iglesia, que nosotros podamos identificar. El Señor nos ha dado esta palabra para que la podamos llevar. Entonces, voy a utilizar la palabra portador, en la cual se suman dos elementos. El verbo portare dice, puede traducirse como llevar. Eso, el portador es aquella persona que lleva algo a alguien. Y el sufijo dor es sinónimo de agente. Esto, entonces, cuando vemos portador, quiere decir de que hay un agente que lleva algo a alguien, llámese el rey, o llámese una carta, o llámese algo. En el mundo natural, hoy en día vemos el coronavirus de que la persona quien lo porta se lo puede transmitir a la otra si no te aíslas. Entonces, ¿eso qué hace? Lo que hace el portador es llevar y transmitir. Entonces, ¿qué pasa con económicamente cuando se hace un cheque al portador? Sencillamente, tú lo que estás haciendo es entregarle el cheque al portador por el servicio prestado para que él pueda cambiarlo en el banco. Entonces, siempre el portador siempre está llevando un mensaje o siempre está llevando algo. Es decir, el portador no se queda quieto. Y eso es lo que el Señor quiere, que su iglesia esté en esta misma actitud de no quedarse quieta. ¿Por qué? Porque el quedarse quieto implica de que el evangelio de Cristo no corra. Y lo que Cristo quiere es que nosotros, los 53 personas que estamos aquí, nos unamos a la misma causa y que esta palabra corra por Barranquilla, corra por Puerto Colombia, corra por Soledad, corra por Fundación, por Estados Unidos que nos están viendo, por Chile, que corra, que el evangelio corra y que nosotros podamos entender cuál es ese llamado el cual el Señor nos está haciendo en esta mañana. Iglesia, no te quedes callado, denuncia el pecado, no te quedes callado, denuncia arrepentimiento, denuncia un juicio venidero, no te quedes callado. Trae las almas que Cristo pagó por precio de sangre para que ellos sean restaurados a través del sacrificio, a través de la predicación de la palabra. Pero si tú que quedas mudo, si tú no le hablas a alguien, sencillamente la apostasía, la gente que quiere el dinero a causa del evangelio falso, esta gente sí quiere embaucar, quiere engañar, quiere alucinar a las personas de tal manera que van a traer un evangelio light, un evangelio sin sentido. Y estas personas sencillamente por sus obras o por sus frutos os conoceréis. Sencillamente no van a poder conocer a Cristo. Entonces, iglesia, pero hay que tener algo muy claro y es muy importante que usted y yo entendamos. Y es la sobriedad. Y la hemos tocado en varias de las enseñanzas. Para nosotros poder hacer algo o un trabajo bien hecho, tenemos que estar bien sobrios y tenemos que tener los 5 sentidos bien puestos. ¿Por qué? Porque ya Cristo, a través de su sacrificio, nos hizo aceptos en el amado de tal manera que nuestras vidas han sido totalmente restauradas. De esa manera nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios para poder decirle a las personas que si el Señor hizo esto conmigo, si cambió esa manera de ver las cosas, de ver, de vivir, el Señor también lo puede hacer contigo. ¿Pero cómo? De una manera como anunciando estas buenas de salvación, el ser ese portador y llevar ese mensaje a aquel que lo necesita. Entonces, quiero que me acompañen a Tito, capítulo 3. Vámonos al versículos del 3 al 5. Es importante que nosotros entendamos de dónde el Señor nos sacó. De esa manera nosotros poder entender y valorar de que si eso el Señor lo hizo conmigo, el Señor también lo puede hacer con la persona que yo voy a portar el mensaje de salvación. Mira lo que dice la Escritura. Porque nosotros también éramos en otros tiempos. Número 1, éramos insensatos. Número 2, en otros tiempos éramos rebeldes. Número 3, éramos extraviados en las corrientes de este mundo.
y esclavos de las concupiscencias y los deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciendo los hermanos, los unos a los otros. Pero mira lo hermoso que es el Señor cuando se manifiesta en nuestras vidas. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ahí viene lo bueno, nos salvó, iglesia, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, ojo, es muy importante, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, dice, en el Espíritu Santo. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros ya nosotros pertenecemos activamente a la iglesia de Cristo, nosotros debemos entender que Cristo ya regeneró, nos hizo una nueva criatura, nos hizo una nueva persona, que ya no, en nosotros ya no debe existir en esas excusas de que yo no puedo, que yo no tengo tiempo, que es que yo sigo pensando en las cosas de la tierra, más no las cosas del cielo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice, dice el versículo 5, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación. Regeneración y renovación. Dos palabras que hace que el Espíritu Santo actúe en ti y en mí. Ya nosotros fuimos regenerados. ¿De qué? De esa vieja naturaleza pecaminosa. Ya nosotros ya olvidamos y nos alejamos de esas filas de toda esa gente que en este momento solo piensa en emborracharse y solamente piensa en ir a una discoteca o solamente piensa en consumir droga, sabiendo que ya nosotros, por medio del Espíritu Santo, fuimos completamente transformados, renovados. Pero ahí dice la palabra de Dios, pero no lo haces quién, ni tú ni yo. Eso lo hace el Espíritu Santo, que trae esa convicción al pecador. Por eso es tan importante, iglesia, que cuando nosotros salgamos a evangelizar, podamos hacer ayuno, podamos orar intensamente esas horas previas a la evangelización, doblar rodillas y pedirle al Señor que si el Espíritu Santo de Él no va conmigo, yo no voy a evangelizar. De esa magnitud y de ese calibre es la conciencia que tú y yo tenemos que tener a la hora de poder portar esa gracia, llevar la gracia y poner en práctica esa gracia en los que escuchan el mensaje. Por eso es tan importante, iglesia, que podamos entender de que dice la Escritura, la palabra es clara, no nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Así no actúa esa gracia que el Señor quiere derramarse sobre este pueblo barranquillero, sino que necesita una iglesia de oración, de ayuno, de intercesión, de presencia, para que esa palabra corra con poder y autoridad y que las personas que escuchen el mensaje tengan conciencia de pecado, se arrepientan y dejen sus malas prácticas. Y eso, ¿quién lo hace? No lo hace uno en sus propias fuerzas. Si el Espíritu Santo no va con nosotros, obviamente no va a haber convicción de pecado, de juicio y de justicia. Ahora bien, entonces, este punto en la cual el Señor está diciendo, vámonos nuevamente a Tito, a primera de Timoteo 2:1, comienza este pasaje diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, iglesia, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, implica, iglesia, realmente nosotros si estamos actuando conforme a las enseñanzas del maestro, es la pregunta. Eso es una buena pregunta, porque si el Señor me dice a mí que te esfuerces en la gracia, es porque todavía me hace falta poder entender de que ya nosotros estamos siendo portadores de la gracia. Entonces, ¿qué estaba haciendo Tito? Hijo, como lo llama el apóstol Pablo a Timoteo, aunque las circunstancias estén en este momento tan difíciles y tan feas,
recuerda de que nos ha dado Dios, Jesucristo, una comisión tan grande y una autoridad tan grande para que por medio de tu vida podamos alcanzar a otros a los pies del Señor. Eso era lo que estaba haciendo el Señor. Entonces, nosotros, iglesia, debemos de anunciar la gracia. Iglesia, ¿qué está haciendo el Señor en este momento? Diciendo a todos los que están escuchando este mensaje, les recuerdo que ustedes fueron llamados para ser agentes de cambio, portadores de la fe y de la gracia, y no se pueden quedar callados frente a tal regalo que Jesucristo nos entregó a nosotros para ponerla en práctica por los perdidos. Es decir, ahí es donde viene la confrontación, iglesia, de qué estamos haciendo con nuestro tiempo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito realmente de estar en las filas de Cristo? Y lo que sencillamente lo que está haciendo el Señor es que nosotros entendamos de que por medio de su Santo Espíritu podemos traer al pecador arrepentido a los pies de Cristo y que esa persona ya pueda ser completamente restaurada. Personalmente y particularmente, yo le doy gracias a Dios por la persona que me trajo al Evangelio, porque cuando entendí, cuando ella me predicó de Cristo, a mí me gustaba la pelada y mi motivación no era Dios, sino la pelada. Pero Dios utiliza medios para entender en la cual el Señor ya quiere hacer el llamado. Y hoy por hoy le digo, gracias a Dios por esa persona que persistió en mi salvación, que oraba por mí, que me daba los consejos para que hoy por hoy no solamente sea un creyente, sino un hacedor de la palabra de Dios. Lo que alcanzó esta mujer fue una persona que entendió el llamado que Cristo me hizo cuando yo entendí a qué me llamó, iglesia. Es decir, cuando usted y yo entendemos de que las cosas lo hacemos para la gloria de Dios, el Señor se manifiesta en esa persona y esa persona, iglesia, va a tener gratitud contigo. ¿Por qué? Porque esa persona va a poder entender de que tú estabas interesada, no era en el físico de la muchacha, como en mi caso, o en lo bonita que eres, sino que ella estaba interesada en mi alma. Y por eso le doy gracias a Dios. Por eso le doy gracias a Dios que por medio de esa circunstancia el Señor me atrajo y me sedujo a su presencia. Entonces, iglesia, esto es algo interesante que tú y yo tenemos que hacer, no para jactarnos, ni para gloriarnos, ni para decir es que yo soy el que más predico, es que yo soy el que más enseño, es que yo soy el que más sirvo a la iglesia. No, sino desde todo punto de vista tú y yo podamos entender a qué fuimos llamados. ¿Cuál es el propósito al cual entendemos que somos cristianos? Y eso es importante entender de que nosotros tenemos que serle fieles a Cristo. A través de la fidelidad a Cristo es como se produce el deseo de proclamar la salvación y la gracia. Si nosotros decimos ser de boca para afuera, es que yo soy fiel a Dios, el Señor me dice, Jefferson, y me confrontó, demuéstramelo. Demuéstrame cómo tú eres fiel a mí. Y eso me pegó en el pecho. Yo dije, wow, Señor, ¿cómo me muestro yo serle fiel a Cristo? Bueno, yo puedo serle fiel a Dios en medio de una circunstancia adversa que yo esté pasando, que mi fe no tambalee, sino que por el contrario, yo le puedo mostrar fidelidad a Dios de que realmente yo no estoy por el evangelio por lo que me prospera o por lo que me bendice, sino que yo estoy realmente por el evangelio porque yo amo a Cristo y pase lo que pase y cueste lo que cueste y todo lo que suceda a mi alrededor no me va a separar del amor de Cristo. Entonces, eso hace parte, obviamente, de yo confesar a Cristo la fidelidad. No como muchos que cuando entran al evangelio y les pasa alguna circunstancia adversa, se deciden desertar del evangelio y dejan a Cristo. Entonces, eso es una de las maneras como nosotros podemos profesar que fidelidad a Cristo. Pero yo quiero que podamos enfatizar la fidelidad a través de este pasaje. Yo quiero que me acompañen ahí mismo, Timoteo. Estamos en el capítulo 2 de segunda de Timoteo. Ahora nos vamos para el versículo 11 al 13. Dice la palabra del Señor, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Cristo, también viviremos con Cristo. Si sufrimos, también
reinaremos con Cristo. Y si le negamos, obviamente, ¿qué va a pasar? Que Él también nos negará. Lo dice claramente el Señor. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Mira lo hermoso que es el Señor. Él no puede negarse a sí mismo, es decir, por su fidelidad a su palabra, a sus promesas, a pesar de que nosotros somos tan infieles muchas veces, de poder decirle, Señor, ¿de qué manera puedo mostrar mi fidelidad? El Señor aquí lo dice claramente, no me niegues, porque si tú me niegas, no eres fiel. Si tú me niegas, sencillamente estás diciéndole que yo realmente no aplico ni predico lo que el Señor me enseña. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Con el Señor en esta mañana, el Señor nos llama a ser fieles a su causa, a serle fiel. Yo no sé si con esta palabra de Dios yo consigo con que el sábado ya no vayan las mismas 4 o 5 personas, sino que vaya toda la iglesia. Espero en Dios que esta palabra surta efecto en sus corazones, para que no solamente sean los 4, los 5, los 6 hermanos que van, sino que tú tomes conciencia de decir, el Señor nos está llamando a que los sábados a las 5 de la tarde podamos evangelizar la Plaza de la Paz. Y gracias a Dios, por medio de esa predicación de la Plaza de la Paz, vino una familia a la iglesia, y el Señor, yo sé que está restaurando esa familia, porque es el Señor el que es el amo y dueño de las almas, y por medio de esa fidelidad a su evangelio, Dios se quiere manifestar en muchas personas que en este momento necesitan a Cristo. Así que no niegues a Cristo. ¿A través de qué? De la predicación. Por el contrario, como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación, es poder para salvación. Y eso es una de las consignas, iglesia, que todo creyente debe tener en tanto en la mente como en el corazón. Es decir, no sé evangelizar, no sé predicar. ¿Acaso eres tú quien lo haces? ¿O es el Espíritu Santo que lo hace? Esa es una pregunta que te hago, porque muchas de las personas que están conectadas me dirán, es que yo no sé evangelizar, es que yo no sé predicar, es que yo no sé enseñar. La pregunta que te hago es que ¿acaso eres tú quien lo hace? ¿O es el Espíritu Santo que te pone el querer en tu vida? Ahí están dos cosas completamente diferentes. Es decir, cuando el Espíritu Santo actúa sobre el creyente, esas preguntas que te acabo de hacer se desvanecen por completo, porque no soy yo quien hace las cosas, es el Señor que la hace a través de mi vida. Lo único que tienes que hacer, iglesia, es tener un corazón dispuesto para el Señor. Lo demás, escúchame bien, iglesia, se encarga el Espíritu Santo. Lo demás es lo único que te puedo decir. Zacarías 4, del 6 al 7. Ok, muy bien. Gloria a Dios por esa palabra. Ahí está esa palabra que el Señor nos está dando. Qué bendición. Entonces, iglesia, tenemos que ser fieles. ¿A qué? A ser esos portadores de la gracia. ¿De qué manera? De nosotros entender el llamado que el Señor nos hizo. ¿Cómo? Siéndole fieles a Cristo a través de no negarlo a Él y proclamar el evangelio de la salvación y del arrepentimiento y de la vida eterna. Otro de los puntos que debemos desarrollar, iglesia, como portadores de la gracia, es esforzarnos en la gracia, tener en cuenta el llamado que el Señor nos hizo, serle fiel a Cristo para proclamar el evangelio, pero también necesitamos ser instruidos bajo la enseñanza. Y eso es uno de los puntos fuertes que tiene la iglesia. Desde que el Señor me colocó en la piedra angular, uno de mis motivaciones a venir a la iglesia era precisamente la instrucción de la enseñanza. Porque quizás el liderazgo que yo ejercía en la otra iglesia, el pastoreo que yo ejercía en la otra iglesia, de pronto carecía de mucho fundamento bíblico y nos apoyábamos más en el tema de multiniveles y el tema de desarrollar discípulos en menos de 6 meses y enviarlos a abrir una nueva obra. Yo entendí que acá no es así y entendí de que aquí se hace como el Señor lo manda, no como el hombre teniendo una ideología y creyendo de que esa ideología se puede aplicar para que eso pueda alcanzar almas.
pero carecen de fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? La enseñanza. Así que nosotros no tenemos excusas, iglesia. A medida que nosotros nos enseña la palabra del Señor, a medida que nosotros aprendemos de la palabra de Dios, podemos aportar y dar a personas por medio de nuestras vidas y bajo la misericordia de Dios, de que esas personas salgan de la ignorancia. ¿Por qué? Porque ya tú y yo hemos salido de la ignorancia. Ya tú y yo, el Señor, a través de la enseñanza, nos quitó la venda. Porque mira lo que dice la palabra del Señor. Habla de fidelidad, habla de ser idóneos y habla de enseñar. Son cosas que nosotros debemos desarrollar como portadores de la gracia. Esos son virtudes que quien lo añade es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, instruye en la enseñanza, y creo que la enseñanza debemos de nosotros tener esa fortaleza, como esa fortaleza de decir, hombre, es que el Señor a mí me ha entregado este don y estoy recibiendo este don para ponerlo en práctica. Es decir, nosotros estamos en una universidad donde el Señor nos instruye, nos prepara, nos capacita y nos va a enviar ¿a qué? A proclamar su evangelio. Primeramente nos está instruyendo y nos está formando y nos está capacitando a través de ¿qué? De la enseñanza. Pero una vez que ya nosotros estemos preparados para anunciar el evangelio, podamos pedirle al Espíritu Santo que con la autoridad que Él nos ha dado podamos enseñar y quitar las vendas que han cegado a muchas personas por no conocer la verdad. Y gracias a Dios, tú y yo somos portadores de la verdad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vamos a Tito, capítulo 2, versículo 1 y versículo 7. Dice Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, nosotros nos basamos en la doctrina del Señor, en la doctrina de Cristo. Y dice el versículo 7, presentándote tú en todo como un ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Así que, iglesia, palabra sana e irreprochable, de modo de que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahí es donde está nosotros la clave de poder instruirnos en la sana doctrina, en la enseñanza de la doctrina de Cristo, para que el diablo no nos acuse y no tenga nada de qué avergonzarse, porque esa persona, mira, predica de Cristo y mira que sus obras son totalmente diferentes. Oye, qué hipócrita es. Dice ser cristiano y está camuflado. Dice en la universidad se llama cristiano y sus obras no lo representan. En el trabajo, uy, mira el cristiano camuflado. Dice ser cristiano, pero no lo representa. Pues ahí viene el diablo, a acusar ¿a quién? A los que realmente no son coherentes con lo que el Señor nos ha dado como instrucción en la palabra del Señor. Nosotros, más adelante, la predicación nos va a demandar, iglesia, a que brillemos a través de Cristo a las personas que nos rodean. Y ese es el propósito de la enseñanza de esta mañana, que podamos entender que nosotros no nos ha llamado el Señor a ser personas que no estemos apagadas o estemos allí o no prediquemos, sino que el Espíritu Santo haga demostrar de que en medio de tu trabajo, en medio de tu universidad, en medio de tu casa, la palabra de Dios corre por tu vida porque tú tienes esa pasión por la persona para que vengan los pies del Señor. Es esa motivación, es ese anhelo que tengo para que Barranquilla sea para Cristo. Y esa motivación debe ser o ejercerse a ti y a todos los que están escuchando, de pagar un precio en el cual nosotros decimos, Señor, es que yo ya tengo claro cuál es la gracia que fue revelada a mi vida y que estoy haciendo para que esa gracia se manifieste y se revele a favor de los perdidos. Así que no te quedes callado, denuncia el pecado, denuncia la maldad,
pero a través de la palabra del Señor, no de tus palabrerías ni de mis palabrerías, sino conforme a la palabra del Señor. De esa manera el Señor quitará la venda de aquel que está ciego. La palabra idóneo, dice la escritura, volvamos a Timoteo, segunda de Timoteo, dice, esto encarga a hombres fieles y que sean idóneos. Estamos hablando de fidelidad, estamos hablando de enseñar, pero Dios también desea que hayan personas como tú y como yo, que seamos idóneos para representar muy bien a Cristo ante el mundo y ser un ejemplo de vida, para no gloriarme yo, sino para que las demás personas vean que Cristo vive en mí. ¿Y cómo llama el apóstol Pablo esta de ser idóneo? Yo creo que me acompañen a segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Dice el Señor a través de ser idóneos. Tú y yo somos embajadores. ¿En el nombre de quién? De Cristo. ¿Representamos a quién? A un reino. ¿Cuál es ese reino? El reino de la luz, el reino de la salvación, el reino de la vida eterna. Este reino, tanto tú como yo, no nos pertenece. Somos peregrinos y forasteros en esta tierra. Pero mientras tú y yo estemos en esta tierra, tenemos que comportarnos como verdaderos embajadores de Cristo en la tierra, anunciando el reino de los cielos. Se ha acercado a tu vida y el embajador debe de representar dignamente a su reino. Y eso es lo que el Señor también quiere, que tú y yo, mientras estemos viviendo en la tierra, podamos ser verdaderos embajadores de Cristo, representando un reino en la cual va a traer vida eterna. Eso es lo que el Señor Jesús quiere que nosotros podamos entender en qué posición estamos delante de Cristo, iglesia. Así que el apóstol Pablo a Filipenses, vamos a leer Filipenses 2:15. Dice la palabra del Señor, para que tú y yo somos embajadores de Cristo en la tierra, se requiere estas cosas. El 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Creo que nos están hablando en esta generación a ti y a mí. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminarias. ¿En dónde? En este mundo, iglesia. Y esta mañana, el Espíritu Santo, yo le he pedido al Señor que pueda plantar y sembrar esta palabra en mi vida y en la vida de ustedes, iglesia. Nosotros, para poder ser embajadores de Cristo en la tierra, tenemos que representar dignamente al que nos llamó y a la cual estamos bajo su gobierno. ¿El gobierno de quién? De Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos irreprensibles, es decir, personas que no demos, que seamos radicales frente al asunto del pecado, que seamos radicales frente a las injusticias de la vida, que seamos radicales frente a esas reformas corruptas y perversas que el diablo a través de sus títeres quieren venir a implementar en este momento para que ese avance de esa degradación de la sociedad sin Cristo pueda finalmente morirse en una caldera en la vida eterna, en el infierno, allá con el diablo. Eso es lo que Satanás quiere. Pero Cristo, a nosotros como sus embajadores, nos dice, no tomes en vano lo que yo he hecho por ese pecador. Así como lo hice contigo, da de gracia lo que has recibido de la gracia. Así que nosotros nuestras obras deben representar a Cristo dignamente en una sociedad
perversa, para que esa persona pueda ver en nosotros a Cristo y que esa persona tenga esa motivación de anhelar lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas para que Él también lo pueda tener. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Vuelvo y les repito, sin mancha, versículo 15, en medio de una generación maligna y perversa. Nuestros ojos hoy en día lo está viendo. Estamos viendo una generación maligna. Estamos viendo una generación perversa. Los padres, los hijos le pegan a los padres y los padres matan a sus hijos y los padres violan a sus hijas y los tíos violan a sus sobrinas y los hijos los encierran en su cuarto con entretenimiento, Xbox, celular, portátiles, los aíslan con el fin de que ellos allá se mueran en su entretenimiento y no tengan una vida estable. Hasta ese punto, iglesia, está llegando la sociedad. Esas canciones banales, esas canciones sin sentido, aquí que están jóvenes, que están conectados, que escuchan a diario, no sé si por sus amigos, pero escuchan esas canciones que negridan o degradan a la mujer o ponen por burla a las mujeres en medio de su ceguera, poniendo sus cuerpos en servicio de la servidumbre del pecado y escuchando esas canciones sin sentido que lo único que generan es que discúlpeme la expresión, las vacilen los hombres y que no tengan valor en sus vidas. Hasta ese punto está llegando la generación perversa. La familia, los hombres con los hombres, mujeres con mujeres y peor aún, sus derechos por encima de los niños, adoptando niños para crear familias, entre comillas, que la sociedad dice familia, pero que ante los ojos de Dios es abominable ver cómo dos hombres o dos mujeres van a crear a ese hijo o a esta hija sin la figura maternal ni paternal. O sea que en este momento estamos en medio de una sociedad perversa, maligna. Pero ¿qué pasa, iglesia? Que la luz debe resplandecer en el mundo a través de los portadores de la gracia, a través de tu vida y de mi vida. Las ideologías de género, las tendencias, las modas y todo lo que está llevando a que las mujeres ya salgan casi medio desnudas a la calle y se ven felices, pues las mujeres de esta iglesia, esta congregación, saben que tienen el llamado de poder traer a esas mujeres dignidad a sus vidas y pudor a sus vidas, porque se les perdió completamente a causa de que del mismo pecado. Y traerlas a los pies de Cristo para que ellas puedan tener un decoro y dignidad, de que ellas no son objetos sexuales y provocaciones de los hombres, sino que ellas sean transformadas por medio del evangelio a través de las mujeres. Y nosotros los hombres, de ver a los hombres en unos billares, tomando licor, jugando, no sé, dominó en las tardes y de pronto sus vidas es así banal. Nosotros los hombres, decirle a esos hombres, oye, cambia ese estilo de vida a través de Cristo, pero tráelo a la salvación, al arrepentimiento y que ellos puedan ver que ese no es el estilo de vida que el Señor quiere que lleven. Entonces, por eso es tan importante, iglesia, que nosotros como portadores de la gracia podamos traer la luz al mundo. Cristo en su predicación, en su primer discurso, en las bienaventuranzas, habló de la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo, empezó a manifestar lo que su iglesia, es decir, nosotros, mientras estemos en la tierra, nos íbamos a unir a esa causa que Cristo quiere que nosotros hagamos. ¿Para qué? Para que lo que Él hizo corra en generación en generación, para que podamos alcanzar la salvación de muchas personas. Entonces, vámonos a Mateo 5:13. Ya finalizo con este texto. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero la sal se desvaneciere. Entonces, ¿con qué será salada?
no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, aquí lo que está tratando del Señor decirnos es que va a ser desechada si la sal que tú y que yo no ponemos en práctica las enseñanzas del maestro, entonces los mismos hombres tratarán de desechar esa luz que ha venido a sus vidas. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que traer, iglesia? Portar la fe, la esperanza y el amor. Y colocar al pecador para que ese pecador vuelva al Señor. Y no ser como esa sal insípida que no tiene sabor, que no tiene nada, que es que representación de qué? De una sociedad sin afecto natural. Sin afecto natural implica se desvaneció el amor. Ya el amor realmente no existe, solamente existe la complacencia de las concupiscencias del alma, del pecado mismo, y si entre más me satisfago en la carne, menos afecto natural tendré. Así es la sal que no sirve, se desvanece, pero nosotros estamos llamados, iglesia, a que Cristo pueda gloriarse en el mundo por medio de la predicación de la palabra del Señor. Y así que versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Repito, iglesia, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo principal por la cual nosotros como iglesia debemos anunciar la gracia del Señor, para que a través de esa gracia podamos alcanzar al pecador y que pueda venir arrepentido a los pies del Señor. Así que no queremos que pase lo que el profeta Isaías anunció en el capítulo 49, versículos 4 y 5. Finalizo con este texto. Dice Israel, siervo del Señor. Así que dice el versículo 4, pero yo dije, por demás, he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su servidor, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré, escúchame bien, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. El profeta, en medio de una generación tan difícil como la del profeta Isaías, en la cual estaban detrás de los dioses paganos, él decía claramente, yo no he visto en vano lo que estoy haciendo por el Señor. Y si he desgastado mis fuerzas por causa del Señor, mi recompensa tendré delante del Señor. Lo único que me queda, iglesia, es lo que dice el versículo 5, volver a Cristo, a Jacob. Es decir, volver a Dios, a Jacob. ¿Para qué? Para que ellos puedan de nuevo adorar al Dios de Jacob, al Dios de Israel. Es decir, tratar de contrarrestar, iglesia, la adoración al paganismo, al culto a Baal, al culto a los dioses que están con D minúscula en la tierra, a cargo del reino de las tinieblas. Nosotros, por medio de la palabra de Dios, hacer que estas personas que Dios diseñó para su adoración puedan ser restablecidas a adorar a Cristo Jesús.
pero no lo tomemos así, porque Isaías entendía que en medio de esa generación tan fuerte y tan difícil, inclusive tú y yo podemos ser el mismo Isaías en esta generación, donde no vamos a poner en vano y sin provecho lo que estamos haciendo por el Señor, sino que estamos entendiendo de que si las personas, nosotros les anunciamos el evangelio y sencillamente ellos rechazan ese evangelio o esa buena nueva de salvación, nosotros entendamos que tenemos recompensa delante del Señor. Y lo único que nos queda, iglesia, es reconciliar al pecador ante Cristo. ¿Quiénes? Tú y yo. ¿Por medio de qué? Del evangelio de la salvación y de la vida eterna. Arrepentimiento de pecados, salvación y vida eterna. Y espero con esto, iglesia, que así como el Señor tocó fuertemente mi vida a través de este mensaje, porque me sacudió tremendamente, se los confieso y Dios lo sabe que es así. Yo sé que de pronto esta misma palabra que el Señor ministró muchísimo mi vida, también sé que va a ser de gran bendición para los que escucharon este mensaje. Pero no seamos simples oidores. Pide al Espíritu Santo que esta palabra te lleve a ti a ser hacedor de la palabra y a despertar esa conciencia de la cual el Señor nos está llamando, iglesia, a que nosotros avivemos ese don que fue entregado por gracia.